nuevamente. Otra vez, un gran saludo para nuestro primer invitado, el doctor Antonio Gagliardo, ex magistrado de la Corte Constitucional, también fue fiscal distrital de El Guayas, jurista experto en la materia penal y en la materia constitucional. Antes de eso, queremos darle el saludo al doctor e ingeniero Juan Carlos Sánchez Arosemena, que viene camino a la radio. ¿Cómo le va, Marqués? Buen día. Buenos días, mi querido Duque, mi querido director. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Lo mismo a Alcides, nuestro querido cónsul y embajador de Rocafuerte en Guayaquil. Un abrazo grande. Juan Carlos. Y a Richard también. Venga. Ya estoy por llegar. Así que ahí nos vemos en unos minutos, mi querido Alcides. Correcto, ingeniero. Magnífico, magnífico. Entonces le damos el buenos días al doctor Antonio Gagliardo. Antonio, ¿cómo le va? Bienvenido al sistema de emisoras Atalaya en este día jueves 18 de agosto. Bien, muy buenos días a los radioescuchas y a los que también nos ven por internet. Siempre honrado de estar en este prestigioso medio como es Radio Atalaya, con una trayectoria pluralista, objetiva para informar al país. En efecto, gracias por esas palabras. Así es. Son las 8 ya con 39 minutos, 8 con 39, e iniciamos el cuestionario con nuestro periodista Alcides Ezequiel Montilla. Gracias, ingeniero, y saludando pues al doctor Antonio Gagliardo Lor. Oiga, doctor, usted que es experto en materia constitucional, usted es un muy buen abogado. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el camino para resolver este intríngulis político jurídico a propósito de la elección del superintendente de bancos? Hay como 5 o 6 instituciones involucradas: consejos de participación ciudadana, consejos de la judicatura, Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, el Gobierno Nacional, e inclusive el mismo señor Raúl González, que dice para uno que es el superintendente de bancos. Pero, doctor, muchos dicen que al final de cuentas, el que tiene que arreglar este problema es la Corte Constitucional. ¿Usted está de acuerdo? Sí, en efecto, que va a tener la última palabra en este problema jurídico constitucional es la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque el presidente coge, envía una terna de su confianza y gana a alguien que después él no quiere que quede. Viene el Consejo de Participación, lo designa y aparece esta acción de protección que tira abajo un concurso de mérito de exposición, que es un mal precedente. Yo no defiendo al señor González, aclaro, ni lo conozco, pero no puede ser que ahora en el futuro se hace un concurso, gana a alguien y viene una jueza en unas 2-3 horas, declara nulo un concurso y ordena que se haga uno nuevo. Es un pésimo precedente. Está pendiente ahí un recurso de apelación que la Corte Provincial puede revocar eso. Y finalmente irá a la Corte Constitucional, que decidirá si esa acción de protección vale o no vale, que lo más seguro es que va a decir que no vale, porque si hace lo contrario sería un pésimo y nefasto precedente constitucional. Entonces, ¿qué pasaría que ahora el presidente manda una nueva terna? El Consejo de Participación oficioso enseguida la está ya tramitando a través de su presidente, designa a alguien de pronto en este lapso de tiempo, pero la Corte Constitucional al final del día dicta una resolución que dice que lo que hizo la jueza no vale, es nulo, es inconstitucional, y ordenará que sea reintegrado el señor González, que no lo dejan posesionar. Entonces tendremos un superintendente de bancos que la Corte Constitucional dice que él debe posesionarse o debe ser ratificado en su cargo, en sus funciones, y habrá una decisión del Consejo de Participación que nombra una segunda terna a un segundo superintendente de banco. Vea el caos jurídico que se arma. En este aspecto, la Corte Constitucional, la Corte Provincial debe resolver pronto el recurso que puede revocar y se acaba el problema, porque es de inmediato cumplimiento. Y por último, de manera final, tiene la Corte Constitucional la última palabra, porque inclusive hubo hasta una resolución de medidas cautelares que ordenaba que sí posesionen al superintendente de compañía de bancos elegido por el Consejo de Participación Ciudadana. Es un caos jurídico que lamentablemente aquí hay intereses políticos, económicos, errores del gobierno y un sinnúmero de situaciones que no puede el país ya seguir viviendo en este tipo de caos jurídico a que nos estamos ya acostumbrando por estas medidas de protección,
por estas situaciones que de la noche a la mañana se resuelven temas jurídicos que no es la vía. Doctor, pero al día de hoy, la decisión de la jueza Zamorondón está vigente y tiene que ser cumplida so pena de que sea destituido quien la incumple. En esas condiciones yo le pregunto, el caso de la Asamblea Nacional que posesionó al señor González, ¿está correcto o no? Mire, ahí en efecto, usted tiene mucha razón en decir que más allá que es para mí ilegal esa decisión, inmoral la decisión de la jueza de San Borondón, sin embargo es una decisión judicial constitucional que debe ser cumplida, indudablemente. Más allá que en lo jurídico, en lo constitucional, es incorrecta para mí, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces debe ser cumplido. La Asamblea sencillamente ha hecho caso omiso a esa resolución, entraría posiblemente en un incumplimiento de decisión de legítima autoridad, pero destituido no. ¿Por qué? Porque el único que puede destituir es la Corte Constitucional. Y para que eso llegue a la Corte Constitucional deben seguirse un sinnúmero de pasos, de acciones. Es decir, no puede ni el presidente de la República, ni el Consejo de Participación, ni nadie destituir a los asambleístas. El único que lo podría hacer, y siguiendo un paso que se establece, yo fui juez de la Corte Constitucional, que se sigue el cumplimiento, les ordena que cumplan, les da varias oportunidades. Ya si incumplen ya una decisión de la justicia constitucional, ahí procedería la destitución de los asambleístas. La asamblea, no sé, ya también se metió en un tema jurídico de no obstante haber una decisión judicial constitucional, también posesionó a este señor como superintendente de banco. O sea, le da más problema al tema jurídico, lo posesiona y ahora el presidente no lo deja asumir sus funciones. Vean semejante caos jurídico que se ha armado en el país por tener el poder de quién va a estar de superintendente de banco. Todo empieza desde el presidente que nombra una terna donde si no era de su confianza, nunca debía haberlo puesto. Desde ahí empieza el problema. Doctor, pero hay un caos jurídico que lo provoca ¿quién? La oscuridad de la ley, el quemimportismo de las autoridades en no acatar las decisiones de la ley, en la acción inmediata que debió haber tenido la Corte Constitucional. ¿De quién es la culpa de toda esta oscuridad y controversia que está pasando en el país? De todos, de todos. Es de todos, definitivamente. Desde el mismo presidente de la República que manda una terna de alguien que no es de su confianza, desde una jueza que no debe haber dado jamás esa acción de protección, desde el Consejo de Participación que ya está tramitando una segunda terna y desde la Asamblea que designa a alguien a pesar de existir una decisión judicial que aunque para mí legal, inmoral, inconstitucional, sin embargo está en plena vigencia. Entonces la Corte Provincial, yo hago un llamado, ya esto debe ir a apelación y resolver. De pronto la Corte Provincial convoca rápido la audiencia y eso lo va a revocar, salvo que haya intereses políticos, porque hasta el Consejo de la Judicatura es mangoneado, parece, desde ciertas esferas del gobierno. De pronto la Corte Provincial se demorará en la apelación 2 o 3 años a propósito, o lo puede hacer en un mes, 15 días y resolvemos este problema jurídico. La solución está en lo que resuelva, que no es definitivo, la Corte Provincial del Guaya, que ahorita presentaron aclaración a apelación, la jueza se demorará una eternidad, de ahí hasta que vaya a sorteo a la Corte Provincial y resuelva la Corte Provincial. A propósito, recuérdense, lo han de demorar cuando debería ser urgente y resolvemos este problema. Esta entrevista sigue con mi compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena. Adelante, Juan Carlos. Sí, doctor Gagliardo, buenos días. Usted ha hablado del tema, sobre el rol de la jueza. ¿Por qué los jueces siguen aceptando estos pedidos de acciones de protección cuando ya han sido, en muchos casos, ampliamente criticados por estar otorgándolos, cuando en realidad es un recurso que no debería usarse en muchísimos casos? Es un recurso del cual se está abusando demasiado, doctor, y ya hay pedidos a la Corte Constitucional para que de alguna manera regule esto de aquí con algún dictamen. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Sí, mi estimado doctor Juan Carlos Sánchez, en efecto, coincido plenamente con usted. Desgraciadamente, me da pena lo que voy a decir, a la acción de protección se ha prostituido, se ha desnaturalizado. Existe un abuso tanto de abogados que presentan acciones que no proceden de protección
como de jueces que se prestan para ese juego de dictar resoluciones totalmente alejadas de lo que es una acción de protección. Per se la acción de protección es positiva para ciertos casos especiales, pero no para esto. Y el precedente es terrible. Hay jueces que se la juegan, quizás el Consejo de la Judicatura los presiona, les dice que no te voy a destituir por el caso que tienes acá, pero hazme este favor, presiones, corrupción, tantas cosas, ¿no? Amistades, compromisos políticos, en fin, un sinnúmero de situaciones que hay jueces que lamentablemente se prestan para esta torcedura del derecho, esta situación de utilizar el derecho constitucional, la Constitución, para proteger los intereses. Esa jueza debería declararse un error inexcusable en lo que ha hecho y ser destituida del cargo. Ya deberían suspenderla, pero como ha hecho cosas que le convienen al Ejecutivo y parece alineadas con el Consejo de la Judicatura, no va a pasar nada. Cuando ahí vienen estos juegos e intereses políticos, pero esto es un pésimo precedente. Insisto, si esto llegase a ratificarse, mis estimados periodistas y públicos que nos están escuchando, mañana en el concurso de Contralor, de Fiscal General, de lo que sea, después de un proceso de meses de impugnación pública, preguntas, exámenes, alguien que no le guste quién ganó, va a una acción de protección, en 24 horas consigue que se declare nulo un concurso y ordena que sea un nuevo concurso. ¿Qué es esto? Pues no, esto es algo hasta ridículo, ilegal, inconstitucional. Lo que se está haciendo es un pésimo precedente para la justicia constitucional. Por eso, y disculpe que me alargue en la respuesta, ya es hora que el Estado invierta en que la Corte Constitucional tenga sus propios jueces constitucionales de primer y segundo nivel que dependan de la Corte Constitucional, que respeten los precedentes de la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional directamente los suspende y destituya, porque se ha demostrado que los jueces de justicia ordinaria, en la mayoría de los casos que actúan como jueces constitucionales, resuelven estas situaciones, los habeas corpus, las acciones de protección. Es una vergüenza, una sinvergüencería de ciertos operadores de justicia. Entonces, en la hora, aunque cueste al Estado tener jueces constitucionales dependientes de la Corte Constitucional, evitaremos este tipo de resoluciones inconstitucionales, ilegales, amañadas, de lo peor que le hace mucho daño al país. Es que, doctora, esa inversión que usted habla es absolutamente necesaria, pues sabe que no hay, es decir, la seguridad jurídica en el país está clara que no existe. Así no va a haber inversionista extranjero que quiera venir al país a invertir porque obviamente no se siente protegido por las leyes ecuatorianas con su inversión. Es decir, esto de aquí es una payasada, perdóneme que lo diga así, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? La función judicial es el poder del Estado, quizás, si no el más importante, uno de los más importantes. Entonces, con una justicia de este tipo, esto es un país de Ripley realmente. Así no se puede avanzar, doctor. Sí, así es. El otro día había una encuesta sobre la credibilidad de las instituciones públicas del país y lamentablemente la función judicial es una de las más desacreditadas de todas las funciones del Estado. Las personas no creen en la función judicial. Hay buenos jueces, no puedo generalizar que todo está mal, pero la mayoría actúan de una manera incorrecta. Y es preferible que el Estado invierta en tener jueces constitucionales para que den, lo que usted ha dicho con mucha razón, una seguridad jurídica al país. De una seguridad jurídica al país. No importa que se invierta más dinero, pero vamos a tener una seguridad jurídica y no estas resoluciones que generan caos, que generan que la inversión extranjera no quiera venir a invertir a Ecuador por estas situaciones, porque cualquier cosa se resuelve ahora con acción de protección. Cualquier cosa. Así es. Y los casos de los que están juzgados por narcotráfico, en fin, todo eso de ahí es acciones de protección, y esta gente sale libre. Mire usted este caso de que lo han capturado en el Cristo del Consuelo con grillete electrónico, y sencillamente ha estado ya inculpado antes en causas similares y ha estado afuera con grillete electrónico. Increíble, doctor. Sí, bueno, en esto yo sí creo que los medios de comunicación deben dar los nombres de los jueces, de los involucrados en este tipo de decisiones. O sea, ya por lo menos si algunos ya no tienen vergüenza
no les importa que tengan el escarnio público, o sea, que toda la ciudadanía sepa quiénes son esos jueces que dan esas medidas sustitutivas a este individuo con grillete, pone una bomba, mueren 5 personas, hiera 7, destruye varias casas de un barrio y no pasa nada. Y estuvo este año enjuiciado por tentativa de asesinato y tiene juicios por tenencia ilegal de armas y sin embargo anda libre por las calles, nadie lo controla, él puede salir de su casa a pesar que tiene grillete y tantas situaciones, tantas facilidades para que siga delinquiendo. Mientras tanto, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes vivimos asustados, que no podemos salir a las calles, no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros familiares más queridos. Es algo terrible la delincuencia y en esto tiene mucha corresponsabilidad la función judicial y la Corte Constitucional con ciertos fallos que permiten la impunidad, que colaboran con la impunidad, que colaboran con la delincuencia y eso ya no debe ocurrir. Debe haber ya un remesón en ciertas instituciones del Estado para que malos elementos salgan de una vez, porque le hacen un flaco favor a la justicia, a la seguridad, a la vida de los ciudadanos, a la propiedad, ahora las vacunas, también en la policía, también hay problemas de corrupción, en las mismas Fuerzas Armadas. Ayer se ha encontrado a marinos con una droga decomisada queriéndola vender con paquetes de droga. Es decir, la corrupción no solamente está en la función judicial, está en la policía, está en la Marina. La corrupción se ha permeado en muchas instituciones públicas y por eso vemos lo que está ocurriendo. Tanta impunidad, tanta sinvergüencería, tanta situación que todos nos quedamos absortos. Todos los días nos asombramos con algo nuevo. Cada vez un escándalo tapa otro escándalo y esto ya tiene que acabar. Alguien tiene que poner orden en este país. Aquí parece que no hubiese orden, que ahí es el desorden, el relajo, donde todo el mundo hace lo que da la gana y no pasa nada. Eso debemos ya poner un punto final. Mi querido director, adelante. Las 8 de la mañana con 55 minutos, 7:55 en el territorio insular de Galápagos. Gracias, Marqués. Y yo le quería traer a colación al doctor Antonio Gagliardo este desorden, este verdadero, yo diría que se ha armado Torre de Babel sobre los recursos constitucionales, ¿no? El año pasado con el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, fue pues una cosa que duró meses de meses entre una u otra acción. Hace poco, recordemos lo de la señora Guadalupe Llori, que también fue otra novela, culebrón mexicano, entre recursos de protección, otros recursos por aquí, por allá. Obviamente de funcionarios que se aferran al poder. Esa es la gran verdad. O que quieren utilizar la parte constitucional para sus intereses, como por ejemplo en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, que fue otro bullado caso de abuso de lo que es un recurso de protección constitucional o las medidas cautelares, etc. Ahora las piden hasta para lo que tiene que ver con elecciones de clubes deportivos, pues. O sea, las piden medidas cautelares para cualquier cosa. Veo que los cañicultores están pidiendo medidas cautelares, una acción de protección para que no les suban el precio de la caña. A lo que voy es, yo no sé si tienen razón o no. Lo que digo es que eso no puede ser que esté prostituido por todos lados. Entonces, ahí le pregunto, doctor Antonio Gagliardo, usted que conoce y ha estado en la Corte, ¿esto requiere de que la misma Corte Constitucional haga una normativa, de que se escojan mejores jueces, o realmente de que haya una reforma a la ley para que no se use y abuse de estas facultades que se crearon en la Constitución de Montecristi? Bien, las soluciones son varias. Una, la Corte Constitucional puede, a través de los fallos que llegan a ella, reglamentar mejor estos recursos, poner límites, ampliar lo que significa y podríamos decir limitar para qué casos no sirve. Entonces, si lo hace la Corte Constitucional, los jueces deben cumplir. Y también en la Corte Constitucional declarar el error inexcusable de aquellos que se han prestado para la utilización dolosa y abuso de poder
de estos tipos de garantías constitucionales. Ese sería el primer paso, rápido, ágil. La Corte Constitucional tiene hasta poder normativo de hacer reformas a cualquier ley, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por ejemplo. Segundo, debe haber una reforma ya a la ley sobre y a los reglamentos respectivos sobre esta situación de las acciones de protección, medidas de protección, etcétera. Debe haber inmediatamente. Y como lo dije al principio, ya debe haber el financiamiento para que haya jueces constitucionales que dependan ya directamente y sean designados por la Corte Constitucional y no vaya a otro organismo diferente que es la función judicial, porque nos ha dado malos resultados. Aquí ahora, por ejemplo, destituyen a un juez hace 9 años atrás, siguió sumario administrativo, lo perdió y dice, ¿sabe qué? Me violaron un derecho constitucional, se vaya a Huachi, se vaya a Pedro Carbo, a Manglar Alto y le ordenan que regrese como juez o como fiscal. Eso es lo que pasa, para eso se utiliza la acción de protección. ¿Por qué? Porque la acción de protección ordena que un juez en 24 horas convoque una audiencia, en 48 horas hay la audiencia y una resolución. O desde que se presenta la demanda constitucional, se puedan dictar medidas cautelares a pocas horas de presentada. Por eso es que la gente acude mañosamente, dolosamente a este tipo de acciones que tienen un buen propósito, pero lo usan para otras acciones porque saben que el resultado es inmediato, efectivo, sin tanto trámite. Porque si uno va a la justicia ordinaria, a una acción contencioso administrativa, sabe que eso demora 6, 8 meses, un año. Es también la falta de agilidad de la justicia. Entonces la gente busca un subterfugio legal, busca una situación de acortar, pero de una manera exagerada, e irse con la acción de protección, con las medidas cautelares que la utilizan para todo, hasta para cuestiones ridículas se presentan acciones de protección. Y ahí viene el error, los abogados que se prestan para esto y los jueces que le siguen el juego a los abogados. Ya sabemos que debe ser por corrupción, compromisos políticos, amistades, y cuando deben dictar medidas de protección o medidas cautelares que sí proceden, ahí no las dictan. Y yo he visto casos de que a una persona en una misma situación le dan medidas de protección porque es alguien de mucho dinero y otra persona pide lo mismo exactamente bajo los mismos parámetros y ahí no le dan. Entonces esto también no hay una, podríamos decir, jurisprudencia igualitaria. No tratan con la misma igualdad a una persona normal que a alguien de poder político o económico. Entonces eso tiene que haber sanciones. Tiene que haber sanciones definitivamente. El momento en que haya sanciones, también la Corte Constitucional dijo que los jueces cuando dictan medidas jurisdiccionales constitucionales no prevarican. Es un grave error, eso debe la Corte Constitucional eliminarlo. Entonces el juez sabe que puede hacer lo que le dé la regalada gana y nunca se va a ir preso. Entonces la Corte Constitucional cometió un gravísimo error, debe eliminar esa sentencia constitucional y los jueces que actúen dolosamente sean enjuiciados penalmente por prevaricato, sin perjuicio de declararles el error inexcusable y que sean destituidos del cargo. En ese momento ya los jueces lo van a pensar 1000 veces antes de prestarse para estas acciones dolosas, ilegales, corruptas, de utilizar estas medidas constitucionales arbitrariamente. Ahora, en ese caso, por ejemplo, la jueza de Yaguachi, el juez de Manglar Alto, que fue en el caso de Glass, y ya no recuerdo de qué otros lugares, realmente no deberían atenerse, Antonio, al asunto de la jurisdicción, porque eso es una de las cosas que llama la atención, ¿no? Claro, en el caso de Manglar Alto se declaró nulo todo lo actuado porque él no era competente. El señor Glass estaba preso en Cotopaxi y vivía en Guayaquil, y sin embargo se prestaron en Manglar Alto para dar una acción de protección. Lo mismo el otro caso de Manglar Alto, de un señor que estaba pedido en extradición por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Él estaba detenido en Quito, el caso era en Quito, y sin embargo en Manglar Alto le dieron una acción de protección y lo liberaron, un habeas corpus, y lo liberaron. Aunque lo revocaron, búsquenos pues a ese señor, se le dieron la libertad, porque eso es lo malo también, lo que decía al principio el licenciado Alcides Montilla, aunque sea chueca, inmoral, corrupta una decisión, tiene que ser cumplida, esa es otra. Desgraciadamente no puede uno decir también eso es un caso jurídico, no, esta decisión de un juez la acepto o no la acepto, eso también crea caos jurídico, aunque sea inmoral, tiene que cumplirse, pero debe inmediatamente ir a los recursos de apelación para revocar y enmendar ese horror jurídico que se ha cometido. Entonces, aquí tampoco podemos decir, no, esta decisión sí le hago caso, no le haga caso. Aunque sea inmoral, corrupta,
una decisión judicial tiene que ser cumplida, guste o no nos guste, no nos parezca, y para eso hay los recursos que deben ser ágiles para revocar esa decisión ilegal, corrupta, inmoral que se ha dictado. Así es, tiene toda la razón. La Asamblea Nacional se apresuró y para mí tomó una decisión que no era la adecuada, a pesar de que sí es una intromisión obviamente de la función judicial, pero debió haber ido, como usted dice, Antonio, a tomar las medidas legales para dar de baja esa decisión de la jueza en mención, de la jueza de Marras. En este caso, el punto es que si todo el mundo también comienza a decir, no, yo no acato, yo desacato, pues se vuelve aquí esto no un Estado de Derecho, sino lo contrario. Finalmente, repitamos lo que usted le decía a Alcides al principio, que tiene que decidir este caso del superintendente de bancos es la Corte Constitucional. Es así, ¿verdad? O sea, puede como primera forma de resolución, la Corte Provincial en el recurso de apelación que está en trámite, pero la jueza se está demorando en enviar el proceso porque hay un pedido de aclaración y ampliación, ahí se demorará, tiene que ir a la Corte Provincial, ahí se puede ya resolver el problema, porque las decisiones en materia constitucional son de inmediato cumplimiento. Puede la Corte Provincial decir, no, lo que ha hecho la jueza no vale, es ilegal, y hasta declarar un error inexcusable. Si la Corte Provincial le sigue el juego o da la resolución y hay una apelación, va a la Corte Constitucional, aunque allá se arregla el problema, y la Corte Constitucional dará un fallo definitivo donde puede inclusive reglamentar esto, puede dar poder normativo de crear normas, o sea, reformar la ley provisionalmente y también poner límites donde actuar, cuando no procede, prohibir en tales situaciones, cuando se puede y no se puede dar estas situaciones de los habeas corpus, de las acciones de protección, etcétera. Entonces, ojalá que esto vaya pronto a la Corte Provincial, cuya resolución también será de inmediato cumplimiento, pero finalmente apelarán las partes y la Corte Constitucional dará el puntillazo final. Aunque insisto nuevamente, toda decisión en materia constitucional es de inmediato cumplimiento. Lo que pasó con la jueza San Borondón es de inmediato cumplimiento, que se deje nulo un concurso, que eso es una aberración jurídica. Y usted se imagina las presiones que habrá sobre esos jueces de la Corte Provincial del Guayas, ¿no? O sea, también seamos realistas. ¿Qué presiones tendrán del Consejo de Judicatura, de la Corte Nacional? Ahí hay un tema de intereses políticos por todos lados, doctor Gagliardo. Sí, terrible. Desgraciadamente, la justicia está muy manoseada y los jueces se dejan manosear por ella. Ese es el tema. Y también la corrupción. Aquí son presiones políticas, amistades, corrupción, cálculos políticos, amenazas, presiones, pero los jueces deben ser independientes tanto a lo interno como a lo externo, no dejarse presionar por nadie y resolver en derecho. O sea, un juez debe actuar lo que corresponde en derecho, apegado a la ley, a la Constitución, no en estas cosas chuecas. Y que algunos se prestan y tienen el respaldo de sus superiores. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura no suspende a la jueza de San Borondón? ¿Por qué? Porque parece que ahí hay una corresponsabilidad, ha habido algo. En el caso de Manglar Alto, después suspendieron al juez, lo destituyeron. Aquí no pasa nada. O sea, son estas aberraciones jurídicas en donde el Consejo no puede ser un convidado de piedra, pero se queda callado. Es una forma como decir, tranquila, no te va a pasar nada. Entonces es un mal ejemplo. El Consejo de la Judicatura debe cumplir con sus funciones y sancionar enérgicamente, actuar en este tipo de casos, porque, insisto, esto trae un caos jurídico, una inseguridad jurídica y insisto, ya los ecuatorianos estamos cansados de esto. Los abogados, el ciudadano común, los empresarios, de ver tanto horror jurídico en estas resoluciones. Oh, por supuesto, ya me imagino, como usted dice, ustedes que han estudiado años de años con grandes maestros y se han quemado las pestañas en los libros del derecho. Todas estas barbaridades pues van en contra de todo lo que pueden haber estudiado y todo lo que pueden haber visto de casos que se han tratado en el primer mundo sobre temas que tienen que ver con la parte constitucional. Nosotros queremos agradecerle al doctor Antonio Gagliardo cuando son las 9 ya con 7 minutos y pedirle a nuestro compañero Alcides Montilla, él siempre tiene
una última pregunta, pero no una, sino que dentro de una pregunta le manda ahí 2, 3, como un jab. Así le manda al Cindito, le manda ahí un jab. No, más bien era para que el doctor Gagliardo estaba pidiendo los nombres de los jueces que habían liberado a este denominado alias Morado, autor confeso del atentado en Cristo del Consuelo. Aquí le tengo los nombres, doctor, mire. Dispare, Alcides. Víctor Vaca, Juan Paredes, que yo me imagino que debe ser el famoso Chuquicere. El famoso. Y una jueza que se llama Beatriz Cruz. Ellos fueron los que dieron la última libertad a alias Morado. Es terrible. Un tribunal. Un tribunal, sí. Con esta ellos son de corte provincial, son jueces de corte provincial, claro, de la sala. Claro. Una apelación haber habido ahí. Rapidito, doctor, esto de los habeas corpus. ¿Hasta cuándo uno puede pedir habeas corpus? Porque Glass va pidiendo como 5, dice que va a pedir uno más y se le fallan otro más. Y no quiere usar grillete electrónico. Oiga, y puede pedir todo el tiempo habeas corpus y de forma ilimitada hasta que alguien le conceda el mismo. O sea, hay una disposición en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que establece que nadie puede presentar la misma acción a diferentes jueces. Eso se llama abuso del derecho y es sancionado por la ley. Lo que sí puede presentar es por causas diferentes, por situaciones diferentes. Eso sí está en derecho. Mañana, por ejemplo, el habeas corpus preventivo, que para mí es una figura que no debieron crearla, sino de otra forma, es de que el que está sentenciado con sentencia condenatoria ejecutoriada, cuando esté en la mitad de su pena, comenzando su pena, tiene algún problema de salud, tiene un problema psicológico, lo intentaron matar, puede plantear un habeas corpus preventivo y salir de la cárcel, ir a un hospital, ir a un lugar seguro y cuando cambie la situación, regresar. Entonces, si bajo la misma amenaza, el mismo problema de salud, presenta cada rato habeas corpus, eso ya es ilegal. Pero si mañana una persona tenía una enfermedad y ahora le aparece otra, o lo intentaron matar otra vez, o lo violaron, le cortaron una mano, un dedo, ahí sí ya es otra causal donde puede pedir nuevamente un habeas corpus. Entonces eso hay que saberlo manejar bien. Si es los mismos argumentos a cada rato, no procede, lógicamente. Es un abuso del derecho y tiene que ser sancionado. Porque si no, ¿qué es esto? Que presento 100 jueces al mismo habeas corpus para ver cuál me favorece. Eso también no es correcto. Debe ser solamente una demanda, pero pueden ser nuevas demandas por nuevos hechos o nuevas circunstancias posteriores a la anterior. Ahí sí procede. Muy bien. Ingeniero Mendoza. Muchísimas gracias, Alcidito, y sobre todo muchas gracias a nuestro distinguido invitado, el doctor Antonio Gagliardo. Les mando cordiales saludos, Antonio. Gracias, Andrés. Muy amable por la invitación y siempre presto a colaborar en este prestigioso medio radial. Muy gentil.